Buenas tardes, hermanas. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra con ustedes. El tema que hoy nos toca tiene que ver con la llegada del esposo. Todavía haciendo alusión a esa parábola de las 10 vírgenes, en donde nos pone en perspectiva con respecto a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La verdad es que no sabemos si falta mucho o falta poco para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí es que estas lecciones nos animan para estar pendientes, estar alertas de lo que un cristiano debe de hacer para esperar al esposo, en este caso a nuestro Señor Jesucristo. La llegada del esposo, hermanas, nos motiva a vivir este día como si fuera el último de tu vida. En realidad es como si viviéramos esperando que el Señor llegara por nosotros en este momento. La lectura que acabamos de tener en Apocalipsis 22, del 1 al 21, nos hablan acerca de estos acontecimientos y que nosotros debemos estar pendientes para recibir a nuestro Señor. Hermanas, la llegada del esposo debe ser algo muy importante para nosotros. Es darle la importancia que se debe a la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para nosotros esto debe ser algo expectante, algo que debemos de estar anhelando constantemente en nuestra vida, porque eso significará el tener acceso a una vida perfecta, a una vida como todo ser humano la anhela vivir. Una vida sin problemas, una vida sin preocupaciones, una vida sin enfermedades, sin angustias. Ese tipo de vida que todos aquí en la tierra de alguna u otra manera estamos buscándola, pero es prácticamente imposible. La llegada del esposo también significa estar aguardando a las bodas del Cordero. Estas bodas del Cordero no es otra cosa más que la unión de Cristo con su iglesia. Nosotros somos la esposa. Nosotros como iglesia representamos a la esposa en estas bodas, donde, como en los cuentos de hadas o en los cuentos infantiles, cuando terminaban estos cuentos decían, y fueron felices para siempre. Así, de esa misma manera, es lo que nosotros anhelamos al llevarse a cabo estas bodas del Cordero. La unión de Cristo con su iglesia, donde reinaremos juntamente con Cristo por los siglos de los siglos. Así que también esto nos debe de estar motivando y estar animando a nuestros hermanos a que llenen sus lámparas de aceite, a que no flaqueen. A veces las dificultades nos entristecen, nos quieren deprimir y nos quieren hacer sentir que no valemos, que el Señor no escucha nuestras oraciones y a veces se da ese sentimiento de depresión. Déjeme decirle algo, hermana. Los cristianos no podemos deprimirnos. Es algo que no puede pasar en la vida de un cristiano, porque cuando nos deprimimos, lo que estamos diciendo de manera inconsciente es que no estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo en mi vida. Es una manera de rebelarnos, es una manera de decir, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo en mi vida. Y por lo tanto estoy triste, y por lo tanto no tengo ganas de vivir, y por lo tanto me quiero quitar la vida.
Eso no es posible en la vida del cristiano. El cristiano debe estar siempre gozoso. Y a veces ustedes me podrían decir, hermano, pero ¿cómo puede ser eso posible? Si estamos atravesando por situaciones difíciles en la casa, estamos pasando por necesidades, ¿cómo es posible que podamos nosotros sentir gozo? Es que, hermano, el gozo que nosotros debemos de sentir no es por lo que está a nuestro alrededor, porque evidentemente lo que está a nuestro alrededor nos produce tristeza. Pero ahí es donde no debe de radicar nuestra felicidad. Nuestra felicidad y nuestro gozo está en saber que hemos sido rescatados para vida eterna y que esta vida que es pasajera pronto terminará. Nuestro gozo es ese anhelo de esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde está nuestro verdadero gozo. Por eso en el libro de los Salmos, el salmista en un versículo, él dice, devuélvenos el gozo de nuestra salvación, porque ahí es donde está el verdadero gozo del cristiano, en saber que somos salvos, en saber que nuestra vida no está aquí en este mundo, sino que estamos esperando esa vida perfecta al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el ejemplo que tenemos en las Sagradas Escrituras con respecto a estas 10 vírgenes, donde destacan realmente aquellas vírgenes que fueron prudentes. Ellas, hablando en un terreno espiritual, siempre fueron cuidadosas de su vida espiritual. Estuvieron vigilantes de su responsabilidad de mantener en óptimas condiciones su lámpara. Ya hemos reflexionado un poco en esto, pero cuando hablamos de llenar de aceite nuestras lámparas es estar constantemente alimentarnos en nuestra relación con Dios, ya sea a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, esa relación constante y que es nuestra responsabilidad como cristianos desarrollarla. También algo de lo que caracterizó a estas vírgenes prudentes de una manera constante están cuidando su vida y su testimonio. Ellas no se pueden permitir que su lámpara se apague. Están pendientes y cuidando su vida y su testimonio. Expectantes de la venida del esposo, alertas, haciendo cosas que nos gustaría que el Señor nos encontrara haciendo a su regreso. Por eso decíamos al principio que vivamos este día como si fuera el último de nuestra vida. O estar viviendo este día como si supiéramos que el Señor regresaría el día de hoy. Estar expectantes. ¿De qué manera te gustaría que el Señor te encontrara cuando Él regresara? Y por otro lado, las insensatas, el lado opuesto de las vírgenes prudentes, descuidadas. Ellas sí, en ese sentido, fueron descuidadas porque no se dieron cuenta cuando el aceite de sus lámparas se estaba agotando. Y ese es algo que a nosotros como cristianos nos pasa muy frecuentemente. A veces dedicamos tiempo a la oración, a veces no, a veces leemos su palabra, a veces leemos un ratito, a veces leemos 1 o 2 capítulos y no estamos pendientes de ir creciendo en nuestra relación con Dios.
Muchas veces esto nos lleva a tener una apariencia espiritual falsa, una apariencia en donde nosotros aparentemente queremos que nos vean como cristianos devotos, como cristianos abnegados, como cristianos que de alguna manera podemos servir de ejemplo para otros, pero en realidad nuestra vida espiritual es un desastre. Nuestra, nuestra relación con el Señor está bastante deteriorada. Somos descuidados y tenemos una apariencia falsa. Porque muchas veces el cristiano piensa que falta mucho para que llegue el esposo. Y entonces automáticamente esto a él le da el derecho de hacer lo que se le pega la gana. Le da derecho de pecar, le da derecho de sentir libertad y caer en el libertinaje, de darse algunos gustos y placeres de esta vida, en donde lo único que está haciendo es ofender a nuestro Dios, porque consideran que la venida no está cerca, sino que falta mucho tiempo todavía. Así que ellos creen que tienen tiempo para despilfarrar su vida. Por lo tanto, las insensatas también son inconstantes. Aquí, ¿cuántos de nosotros realmente podemos caer en este rubro? Somos intermitentes en nuestra relación con Dios. A veces sí, a veces no. Un día sí, un día no. Hermanos, esto no puede ser posible. No podemos comportarnos de esa manera. No podemos nosotros estar en esa inconstancia. Por el contrario, debemos desarrollar esos hábitos que nos conduzcan a una relación estrecha, a una relación fuerte con nuestro Dios. No tienen vigilancia en sus vidas. Muchas de ellas, su testimonio no es importante. No le importa lo que la gente diga. Y muchas personas lo dicen abiertamente. A mí no me importa lo que la gente diga. Muchos dicen, si Dios lo sabe, que lo sepa el mundo. Un descaro absoluto, sin temor a Dios, sin ningún temor a Dios. Entonces, esto, hermanos, no es, no es propio del cristiano. En realidad, todas estas características que vimos en los insensatos, pues no podemos decir que es de un cristiano a medias. No, hermano, lo que podemos decir es que este no es cristiano. Es simpatizante. Sí le gusta estar en medio de una sociedad donde aparentemente todos vamos hacia un mismo lado y todos tenemos un mismo objetivo, que es alabar a nuestro Dios, pero en realidad estos cristianos insensatos no son cristianos, son del mundo. Eso es muy importante, no engañarnos, no querer engañarnos a nosotros mismos. No, no son cristianos. Quieren dar esa apariencia de cristiano, pero no lo son. No lo son. El cristiano, hermanos, depende en todo momento de nuestro Dios. Nuestra vida depende de Dios, no depende de nosotros, depende de lo que Dios hace en nuestra vida. El Espíritu Santo nos hace actuar con poder en todo lo que hacemos. Es una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos hace hacer cosas que no son normales para los hombres. Nos hace actuar con poder a la hora de dar nuestro testimonio, nos hace actuar con poder a la hora de ser bendición a otros, nos hace actuar con poder a la hora
de consolar a otros, de animar a otros a través de nuestra experiencia y de nuestro testimonio. Todo lo hacemos por el poder de su Espíritu. El cristiano verdadero busca una relación constante con Dios. Está pendiente de esa relación, está pendiente de no ofender a nuestro Dios con todo lo que nosotros hacemos. Es un freno a nuestra vida. Cuando estamos tentados a hacer algo que no está bien, inmediatamente el Espíritu actúa con poder y nos frena. Y damos media vuelta y no continuamos en ese camino de pecado. Nos regresamos. El cristiano también busca la oración como un hábito de todos los días. Eso es algo muy importante. Desarrollar ese hábito de oración todos los días. Dice su palabra, orad sin cesar. Y hermano, el cristiano verdadero no se deprime. Enfrenta las adversidades con la confianza de saber que depende de Dios. El cristiano verdadero no está confiando en sus propias fuerzas, porque si confiamos en nuestras propias fuerzas, entonces sí, realmente actuaríamos con temor, pero no actuamos en nuestras propias fuerzas, dependemos de Dios. Él es el que hace las cosas a nuestro favor. Él es el que resuelve los problemas de acuerdo a su voluntad y el cristiano está gozoso esperando a que se cumpla esa voluntad de Dios en su vida. Enfrenta las adversidades con la confianza de saber que depende de Dios en todos los aspectos de su vida. Y entonces, hermanos, esto nos lleva a reflexionar en cuánto tiempo dedicas a tu preparación personal. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura de la palabra de nuestro Dios? ¿Y cuánto tiempo le dedicas para prepararte para predicar su palabra? Estos aspectos personales, hermanos, debe ser el poder desarrollar hábitos en nuestra vida, el poder determinar el tiempo que le dedicamos a la oración, a la lectura de su palabra y a prepararnos para poder predicar su palabra. ¿Cuánto tiempo dedicas a tu preparación personal? Y compáralo con otras actividades que realizas. ¿Cuánto tiempo dedicas a descansar? ¿Cuánto tiempo pasas frente al televisor? Ya sean noticias, programas, series, películas. ¿Cuánto tiempo pasas frente al televisor? ¿Cuánto tiempo pasas jugando en el teléfono? ¿Cuánto tiempo pasas en redes sociales? Y compáralo con las actividades que como cristianos tenemos que desarrollar. Y verás que el tiempo que le dedicas a la oración, a la lectura de su palabra, a prepararte para predicar a otros, es muy poco con respecto a otras actividades que realizas con mucho mayor tiempo y con mucho mayor dedicación. Eso es algo en lo que tenemos que reflexionar. Así que, hermanos, pues debemos de estar alertas con respecto a los ataques del enemigo. Ya vimos la diferencia en cuanto al tiempo que pasamos en otras actividades que no están relacionadas con nuestra formación y nuestra relación personal con Dios. Y esto nos debe de poner alertas con respecto a los ataques del enemigo, porque ahí es donde el enemigo se mete de una manera sutil. Nos absorben, nos llevan otras actividades, nos llevan
a otras cosas en donde ofendemos más al Señor. El enemigo lo que quiere es destruir, él quiere hurtar y quiere matar. Estas palabras, hermanos, no son muy fáciles de asimilar, pero el enemigo quiere destruir tu hogar, quiere destruir tu relación con tu esposa, él quiere destruir tu relación con tus hijos, él quiere destruirte, quiere hurtar, quiere llevarse tu vida, quiere llevarse la vida de tus hijos, quiere robarse la vida de tu esposa y por lo tanto él quiere matar, porque cuando nosotros nos separamos en nuestra relación con el Señor, estamos condenados a morir eternamente. Entonces, el cristiano debe estar pendiente, debe de estar pendiente en todo lo que hace para que no demos lugar al enemigo en nuestras vidas. Debemos de estar alertas con respecto a los ataques del enemigo y debemos de ser muy hábiles para poder entender cuando el enemigo nos está atacando. Eso es algo muy importante, hermanos, porque a veces tú crees que tú tienes conflicto con tu esposa y no es así. El conflicto lo tienes con el enemigo, porque a veces el enemigo utiliza la vida de las personas para lograr sus objetivos. Sacarte de quicio, perder la paciencia y entonces echarle la culpa a las situaciones, a las circunstancias, que a causa de eso perdimos la paciencia, perdimos el control y podemos llegar a los golpes, podemos llegar a ofender, a lastimar a las personas, porque eso es lo que quiere el enemigo. Él utiliza a las personas, utiliza las circunstancias para poder atacarnos. Ten muy presente esto en tu vida. Él quiere destruirte, él quiere hurtar y quiere matar. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos vencer al enemigo? Al enemigo lo vencemos con la palabra de Dios. Cuando sintamos ese ataque del enemigo, nosotros tenemos que responder con la palabra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros podamos memorizar versículos. Otra manera en la que nosotros vencemos al enemigo es cuando nos sometemos a la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cómo debemos de responder ante nuestros enemigos. Cómo debemos de actuar frente a nuestra esposa. Cómo debemos de actuar frente a nuestros hijos. Eso es estar sometidos a la voluntad de Dios. Hacer lo que a Dios le agrada. Otra manera es cuando reconocemos la autoridad de Dios. Nosotros no podemos pasar por encima de esa autoridad. Nosotros tenemos que estar por debajo de la autoridad de Dios. Y en todo momento conducirnos con temor y temblor. Porque estamos frente a un Dios, frente al ser más poderoso del universo. Ese es nuestro Dios. Y también poner límites, hermano. Esto es muy importante. No es malo ver la televisión. Es malo ver programas que destruyen nuestra mente, que alteran nuestra mente. Entonces tenemos que poner límites. ¿Qué sí podemos ver? ¿Qué no podemos ver? Una manera de poder darnos una idea de cómo poner esos límites es no pensemos que estamos sentados con nuestra familia o no pensemos que estamos sentados solos. ¿Qué pasaría si estuvieran algunos miembros del consistorio, por ejemplo, o estuviera el pastor, o estuvieran otros hermanos de la iglesia?
veríamos esos programas sin ningún problema, sin ningún pudor. Entonces, recordemos, no es cuidarnos de nuestros hermanos, es Dios nos está viendo en todo momento. Él está viendo lo que nosotros estamos viendo. Tenemos que poner límites porque eso afecta nuestra mente, afecta nuestra relación con Dios. Y cuando se presente la tentación, huir de la tentación, sencillamente, cortarlo, salir de ahí, huyendo, huir de la tentación. Y como lo dijimos al principio, memoriza versículos de la Biblia para que la palabra de Dios esté en tu mente, esté en tu corazón, esté en tus labios. Dice su palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Metamos esos versículos en nuestro corazón, en nuestra mente, para que de tal manera nosotros podamos hablemos con denuedo, hablemos la palabra de Dios, que nuestras palabras estén sazonadas con sal, para que podamos ayudar a otros, para que podamos consolar a otros. Y conságrate todos los días. Conságrate todos los días. Renueva tus votos al Señor todos los días. Esto es algo muy importante. Renovar nuestros votos con el Señor todos los días. Reconocerlo como nuestro único Dios vivo y verdadero, a quien le debemos toda la honra y toda la gloria. Por lo tanto, nos conducimos con temor y temblor. Hermanas, vamos a terminar dando gracias a Dios por esta meditación de su palabra, en donde el Señor nos permitió analizar algunos aspectos importantes en cuanto a estar pendientes de la llegada del esposo, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Amoroso Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, en esta tarde, porque nos permitiste, Señor, reflexionar en tu palabra. Señor, tú nos hablas de muchas maneras. Nos llamas la atención, nos reprendes, nos amonestas, nos exhortas a través de tu palabra. Y Señor, ayúdanos para poder ser gratos delante de tus ojos. Señor, no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu. Ayúdanos a desarrollar esos hábitos de la oración. Padre, que podamos nosotros saber, Señor, que somos hombres y somos mujeres de oración, que dedicamos, Señor, el tiempo a la lectura de tu palabra para fortalecernos y para fortalecer a otros. Y Padre, yo te ruego por esta sociedad femenil, Padre, que tú las llenes de tu sabiduría, las fortalezcas y les des más del conocimiento de tu palabra. Señor, gracias por la vida de mis hermanas. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amadas hermanas.